Bienvenidos al módulo de Biología General en la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. Soy David Cerda Granados y les estaré impartiendo las características de los seres vivos. ¿Qué es lo que hace a un ser vivo? Hay varias características, las cuales veremos a continuación, pero primero, ¿qué es la vida? Según el diccionario, es la cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo inerte, es decir, de la materia que no se mueve. Y según el texto que estaremos usando, es la propiedad emergente de la presencia simultánea de un conjunto de características o propiedades de los organismos. Así que una de ellas, la primera, es que están compuestos de células. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Todos la tienen. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una célula animal. Por lo tanto, los seres vivos se pueden clasificar en unicelular y pluricelular. Unicelular están hechos de una única célula. Pluricelular están hechos de varias células. Las células se unen entre sí, recordemos esto, para formar tejidos, y los tejidos se unen entre sí para formar órganos, y los órganos para formar un sistema, y los sistemas nervioso, esquelético, etcétera, para formar a un individuo. Otra de las cosas es de que las células pueden dividirse por un proceso que se llama división celular, y esto varía dependiendo de la célula. En organismos pluricelulares generalmente es la mitosis, mientras que en unicelulares hay algo que se llama bipartición, gemación, dependiendo del organismo. Segunda característica, mantienen su estructura compleja y su ambiente interno estable. Esto es algo que se llama homeostasis, y esto quiere decir mantenerse igual. Por tal razón es que organismos como nosotros sudamos para poder mantener nuestra temperatura estable. Entonces los que mantenemos nuestra temperatura estable son los poiquilotermos, ¿verdad? Como nosotros, perdón, homeotermos como nosotros, y los poiquilotermos como los reptiles, que necesitan de fenómenos externos para poder regular su temperatura. Si están muy fríos, necesitan exponerse al sol, como podemos ver en esta imagen, para poder subir su temperatura. Otra característica es que responden a los estímulos de su ambiente. Un ejemplo, nosotros cuando tenemos hambre, hay un sinnúmero de estímulos que se generan a nivel interno, sistema nervioso, etcétera, y por eso es que tenemos el deseo de comer. Y en el caso de las plantas, ellas reaccionan a la luz, siempre dependiendo de la especie, buscan la luz, otras más bien buscan cómo esconderse de la luz. Entonces aquí tenemos en esta imagen las plantas que están inclinadas un poco buscando la luz. Entonces eso nos referimos a responder al estímulo. En las plantas muchas veces no se aprecia, a excepción por ejemplo de la que le llamamos dormilona, ¿verdad? Que uno la toca y realmente se contrae al instante. Los animales, por ejemplo, nosotros, si alguien te pellizca, realmente sentís ese estímulo de dolor. Entonces aquí, ahí es más claro. Pero en el caso de las plantas muchas veces, para que ella se incline, para que podamos ver que se inclina hacia el sol, como aquí, tiene que pasar unos cuantos días. La otra característica es de que adquieren la energía y la aprovechan, ¿verdad? Junto con otros materiales y la transforman. Es decir, que ellos tienen una maquinaria metabólica en la cual obtienen su energía, la procesan para realizar sus funciones vitales. Y lo podemos ver en esta imagen, ¿no? El sol da la energía. Aquí hay estas flechas moradas representan el ciclaje de nutrientes.
Estas anaranjadas representan la pérdida de energía, que generalmente es por calor. Eso es cuando se realizan las funciones vitales. Y la energía roja es la transmisión de energía que viene de las plantas hacia los animales, ¿verdad? Y entonces aquí vemos ese flujo. Otra característica es de que crecen. Y lo podemos ver claro en esto de acá, en los animales, ¿verdad? Que empiezan con un huevo hasta que se forma el individuo adulto. Y también en el caso de las plantas, que empiezan de semilla y hasta que se forma un individuo adulto. Entonces, esta es una de las propiedades que tienen. Y ese crecimiento, si lo vemos a nivel celular, en el microscopio, podemos ver de que va acompañado de una de las cosas que hablamos en la célula anteriormente, con la división celular. Otra característica, se reproducen siguiendo el mapa molecular del ADN. La información que está en el ADN nos permite realizar todas las funciones, ¿verdad? Y en base a ese sistema, que esa información que está guardada, hay diferentes tipos de reproducción, depende del individuo, de la especie. Tenemos la reproducción asexual, que la mencioné también al momento que estuve hablando de la división celular, como algunas algas, algunas bacterias. Entonces hacen este tipo de reproducción. Entonces hay varios. Está la bipartición, la gemación y la esporulación, que es mediante se forman esporas. Por otro lado está la reproducción sexual, que aquí los individuos tienen dimorfismo sexual, es decir, tienen dos sexos, y entonces generan gametos, y esos gametos se fertilizan entre sí, entre individuos de diferentes sexos, para formar a un nuevo individuo. Entonces, esa es la reproducción sexual. Por último, tenemos la capacidad de evolucionar. Eh, Esto es una característica que se adquiere en forma de población. Una población puede tener diferentes alelos, diferente información genética, y con la interacción que se va teniendo con el ambiente, alguna de esas frecuencias de esos alelos resultan ser ventajosos y su frecuencia aumenta a través del tiempo. Cada una de estas líneas representaría lo que es una generación, y entonces vemos que al cabo de esta cantidad de generación, son un poco más de 10, que el alelo rojo es el que domina. Y con el paso del tiempo estas variedades se van acumulando y se van formando nuevas especies. Y aquí tenemos un ejemplo con el caballo, ¿verdad? Aquí hemos encontrado restos fósiles y se puede ver los diferentes estadios en cómo esa variación se ha interaccionado con el ambiente para ir formando los nuevos individuos. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta presentación te haya servido mucho.